Cordial saludo compañeros, mi nombre es Jason López, aquí está mi identificación. Soy estudiante del curso de Física Moderna, el código es 209003, pertenezco al grupo 20 y este es el desarrollo del componente práctico de la tarea 1, que es la radiación de cuerpo negro. Y aquí vamos a ver la relación entre longitud de onda y temperatura. Entonces vamos a seguir la guía. Aquí el primer paso nos dice que ingresemos a un simulador, ingresamos a él. En el segundo punto nos piden manipular el software. En el tercero nos dicen que identificar los datos asignados en la tarea. Las tablas se encuentran en el anexo 2. Aquí está la tabla con las temperaturas asignadas y los materiales. El punto 4 nos dice que realicemos diligenciar la tabla de los datos arrojados por el simulador. Entonces ingresamos al simulador, metemos los valores de la tabla. El primer valor es 4500, lo ingresamos, aquí tenemos 4500, tomamos una foto, aquí tenemos. El segundo valor de la tabla es 3100, ingresamos 3100, 3100, tomamos una foto. El tercer valor es 6100, tomamos la misma foto y podemos mirarle para verla. El tercer valor es 8750, entonces que mermar y pues le tomamos la foto, tomamos un pantallazo y volvemos a la guía. En el paso 4 nos piden diligenciar la tabla y contestar unas preguntas. En este caso el ancho de onda máxima corresponde a los valores dados en el eje X. La densidad de potencial espectral corresponde a los valores dados en el eje Y. Y la intensidad nos la muestra el simulador en la pantalla. Bueno, las preguntas nos dicen que ¿qué podemos concluir del ejercicio? Podemos observar en la tabla 1 que la temperatura es inversamente proporcional a la longitud de onda, mientras que la intensidad y la densidad de potencial espectral es proporcional. ¿Cuáles son los valores donde se ubica el pico del espectro expresado en nanómetros? El espectro es generado por la temperatura, lo que indica que a 8750 Kelvin se obtiene el pico entre los espectros y se ubica a 660.000 nanómetros en X y en 331 nanómetros en Y. El paso 5 dice que a partir de los datos obtenidos en la tabla 1, construir una gráfica en Excel de longitud de onda con respecto a la temperatura. Ya tenemos la gráfica previamente hecha en Excel. Tomamos pantallazo, volvemos a la guía y contestamos la pregunta. ¿Qué interpreta el resultado? El resultado de la gráfica se deduce que la longitud de onda es inversamente proporcional a la temperatura, lo que indica que a 3100 Kelvin la longitud de onda está en el pico. El punto 6 dice que a partir de los datos obtenidos, pues una gráfica en Excel de temperatura respecto a la intensidad de potencia. Aquí tenemos la gráfica y podemos concluir que en el plano se observa una gráfica ascendente donde el pico corresponde a la mayor densidad de potencia espectral. En este caso es de 660 nanómetros. El paso 7 dice construir una gráfica de longitud de onda máxima respecto a la intensidad. Aquí ya tenemos la gráfica y que se interpreta el resultado. En la gráfica se visualiza que a menor longitud de onda mayor intensidad y a mayor longitud de onda menor es la intensidad, lo que indica que son inversamente proporcionales. Continuamos con la práctica 2, que es del efecto fotoeléctrico. En el paso 1 nos piden ingresar a un simulador. Aquí ya estamos en él. En el paso 2 nos piden identificar la lista de materiales que vamos a analizar en la tarea con su respectiva función de trabajo. En el paso 3 nos piden ingresar al simulador e ingresar la función, la longitud de onda de cada material. En este caso vamos a hacer el del zinc. Escogemos zinc en la lista de materiales. La longitud de onda del zinc
es de 288. Y aquí empezamos a notar cómo a esta longitud de onda empiezan a haber desprendimientos de partículas. Esa misma forma vamos a realizar los otros dos materiales y volvemos a la guía. En el paso 4 nos piden calcular la frecuencia, la longitud de onda y comprobarlo en el simulador. Bueno, entonces aquí tenemos los datos del problema. Tenemos la velocidad de la luz con una constante, la longitud de onda que es lo que vamos a hallar, la función trabajo que es lo que tenemos en la tabla anterior, la constante de Planck que es una constante y tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula los valores del sin. Tenemos que la función trabajo es de 4.3 electronvoltios sobre la constante de Planck que es 4.136 por 10 a la menos 15 electronvoltios. Hacemos la operación y tenemos una frecuencia de 1.04 por 10 a la 15 Hz. Ya con este resultado podemos hallar la longitud de onda. Despejamos los valores, que es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Hacemos la operación y tenemos como resultado una longitud de onda de 288 nanómetros. Vamos al simulador y vamos a comprobar que los resultados son correctos. Tenemos una longitud de onda de 288, una frecuencia de 1.4 por 10 a la 15 Hz, lo que quiere decir que los cálculos están correctos. Tomamos un pantallazo y lo pegamos en la guía. Repetimos el procedimiento para los otros dos materiales. Como para la plata, comprobamos en el simulador que los resultados son los mismos. Como para el potasio, respondemos esas dos preguntas. Vamos a darle esto la intensidad. En el paso 5 nos piden clasificar el color de la longitud de onda de los materiales. En estos casos en específico el zinc y la plata están en el color azul, mientras que el potasio está en el color verde. Esto quiere decir que en el caso de la plata y del zinc, el medidor es insensible cuando la longitud de onda del rayo de luz está por debajo de 449 nanómetros y equivale a rayos ultravioletas, o por encima del umbral de 486 nanómetros, equivalente al azul celeste. Mientras que el potasio será insensible por debajo de la longitud de onda de 449 nanómetros, que es la luz celeste, y por encima de 556 nanómetros, que es la luz amarilla. En el paso 6 nos dice que usted como ingeniero ilumina la fotocelda con luz de longitud de onda de 415 nanómetros. Calcule para los tres materiales la potencia de frenado, la energía cinética máxima de los electrones emitidos y la velocidad máxima de los electrones emitidos. Entonces aquí tenemos los datos del problema. Tenemos la constante de Planck, la velocidad de la luz, longitud de onda, la carga del electrón, la masa del electrón, el valor de los electronvoltios. Tenemos la fórmula que vamos a implementar. Lo primero que vamos a hacer es hacer la conversión de los valores. Vamos a pasar de nanómetros a metros y de electronvoltios a joules. Después reemplazamos en la fórmula estos valores, realizamos las operaciones y tenemos como resultado una energía cinética del zinc de 1.11 por 10 a la menos 19. Ya con este valor calculado podemos hallar la potencia de frenado, que la fórmula es esta que está acá, velocidad cinética sobre el electrón. Reemplazamos los valores en la fórmula y tenemos como resultado una potencia de frenado de 0.69 voltios. Solo nos falta calcular la velocidad máxima de los electrones emitidos. Entonces tenemos la fórmula que vamos a implementar. Reemplazamos los valores y tenemos como resultado una velocidad máxima de 4.93 por 10 a las 5 metros por segundo al cuadrado. Vamos a repetir el mismo procedimiento para la plata como para el potasio. Esos valores los vamos a ingresar al simulador y vamos a tomar un pantallazo del correcto funcionamiento. Muchas gracias por la atención.